Para mí es un placer compartir con todos ustedes una entrevista con Carolina Ramírez. Ella es especialista en ciberseguridad y la llaman la mujer seguridad. Vamos a tener con ella una entrevista en la que ustedes van a conocer todas las cosas que podemos hacer para evitar ser atacados. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Hola, qué placer acompañarle. Para mí un placer. Quisiera que antes de que comenzáramos hablaras un poquito sobre tu preparación para que mis televidentes conozcan por qué se te llama la mujer seguridad. Bueno, me dicen mujer seguridad porque ya llevo casi 20 años en estos temas de seguridad y he tenido la oportunidad de asesorar a líderes civiles y militares tanto en República Dominicana como en el extranjero. De hecho, ahora en abril de este año fui inducida al pabellón de honor de la seguridad y defensa en Washington, en el Inter-American Defense College, del que soy egresada, la primera mujer de origen latino que fue presidente de clase en Washington. Sí, y llevo unos cuantos estudios en esos, como 3 o 4 maestrías en temas de seguridad y defensa. Excelente. Y bueno, y la mitad de los guardias y los policías de este país han sido mis alumnos, de una manera u otra. Caramba, bueno, con estas credenciales vamos a comenzar a escuchar cuál es la experiencia de Carolina en temas de protección contra ataques de ciberseguridad. ¿Cómo estamos nosotros en República Dominicana en esta área, en este momento? Bueno, en materia de ciberseguridad, República Dominicana realmente es una potencia con relación a los demás países de la región. Claro que sí, hay que ver desde el año 2028 el informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que mide la capacidad de la infraestructura en tema de ciberseguridad en los países. Nosotros hemos ido incluso avanzando puestos. Creo que en la última avanzamos 28 puestos hacia arriba. El tema es que tiene 4 pilares la estrategia de ciberseguridad de un país. Uno es el marco normativo. República Dominicana tiene su marco normativo completo. Nosotros tenemos leyes que regulan el tema de la ciberseguridad. Tenemos leyes que regulan el tema de los delitos cibernéticos. En esa parte nosotros estamos bien. Ahora, en las partes en las que tenemos dificultades es en la cultura de prevención en el tema de ciberseguridad y también tenemos algunas dificultades en el tema educativo. Pese a que República Dominicana desde hace varios años ya tiene estudios de grado, de posgrado en temas de ciberseguridad, universidades como INTEC, Unicaribe, el mismo ITLA, ya incluso la UAS, tienen especializaciones, licenciaturas, ingenierías, maestrías en ciberseguridad, pero todavía nosotros le damos clic cuando nos envían un mensaje diciéndonos que, bueno, que su banco le bloqueó, por ejemplo, o que usted se ganó algo de, no sé, de Maggie, de Carnation, de cualquier cosa de la que usted no participó. Nosotros seguimos dándole al botoncito. Entonces, más del 80% del riesgo en temas de ciberseguridad tiene que ver con el humano, con errores humanos, ya sea en establecer o implementar las medidas de protección o en el humano que no tiene la cultura de prevención en ciberseguridad y anda entrando a cualquier aplicación o a cualquier enlace que le manden. Ahí es que está el principal problema. Y por otro lado, pues las autoridades, los responsables de implementar las políticas públicas de ciberseguridad, no siempre invierten los recursos que deberían. Entonces, en ese sentido, estamos como 3 pasos detrás de los ciberdelincuentes, porque los ciberdelincuentes no están sujetos a un marco normativo, como si está el gobierno o el Estado, y disponen de presupuestos ilimitados para el crimen organizado y para todas esas cosas. Y el ser humano, tanto el funcionario como el ciudadano común, anda despistado. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para ese despistado que puede ser víctima de un ciberataque? Bueno, lo primero es que se lean mis libros. Claro, ya yo he publicado... Pues, muéstralo, Carolina. Claro, yo he publicado 2 libros sobre estos temas.
El libro Yo necesito urgentemente leer eso. Claro. Está el libro de Lo que nunca te dirá, una agencia de inteligencia, 60 datos clave. Aquí en este libro, que de hecho ha sido un bestseller, se ha agotado 5 veces en la librería Cuesta, que es mucho decir, un libro que se haya agotado 5 veces en Cuesta. Y de hecho en Amazon también estuvo en tendencia, ha sido traducido a 8 idiomas. Wow. Y de hecho ya es libro de texto como en 5 países. Agencia de inteligencia. En Lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia, yo hablo de esas herramientas tecnológicas y esas aplicaciones que utilizan las agencias de inteligencia y también utilizan estas grandes corporaciones como Amazon, Google, Netflix, y que muchas de ellas son gratuitas y que usted puede utilizarlas para su seguridad, para su protección. También acá en el libro explico cómo las agencias de inteligencia recopilan información, a veces con herramientas gratuitas como Google Maps, como Waze, como Gmail, el mismo WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entonces yo explico acá cómo usted puede protegerse, porque igual como las autoridades ciberpatrullan o deberían ciberpatrullar, pues asimismo los ciberdelincuentes también. Entonces aquí yo explico qué información es sensible y cómo usted puede protegerla. Ya entonces en Seguridad personal para despistados, que de hecho era mi primer libro. Lo que pasa ahí creo que estoy yo muy graficada. De hecho, yo lo hice precisamente pensando en mí. Era el primer libro en el que estaba trabajando, pero cuando salió lo de la ley de inteligencia, entonces tuve que publicar aquel para explicarle a la gente para qué funcionan estas instituciones. Pero en este libro, el de Seguridad Personal para Despistados, entonces yo hablo de manera práctica, así como para dummies, para gente que no tiene mucho tiempo, cómo proteger su seguridad en el hogar, que el 78% de los riesgos están en el hogar. En el hogar usted puede resbalarse y caerse y matarse, pero igual también usted es víctima de violencia, pero igual los delincuentes pueden entrar a su casa. O sea, usted tiene el 78% al 80% de los riesgos en el hogar. ¿Cómo protegerse en la vía cuando usted está en el trayecto, cuando se está moviendo para acá, cuando anda con niños, con adultos mayores, cuando va de viajes? ¿Qué cosas hacer, qué no hacer? Ante un accidente, ante un ataque, ante cualquier situación. Yo le explico aquí qué hacer antes, durante y después. Y la tercera dimensión que abordo en el libro es cómo protegerse en el ciberespacio, cómo atender a los principales ataques o desafíos que hay en el tema de ciberseguridad. Y además recomiendo entonces algunas herramientas que usted puede utilizar para su autoprotección. O sea, no solo que el gobierno tiene un plan de seguridad ciudadana, no. ¿Qué herramientas hay ya en el mercado que mejoran estas tres áreas? Yo abordo seguridad y tecnología para el bienestar. Entonces, por eso es que ando ahí con el anillo con GPS, que tiene un geolocalizador, le mide la presión, le mide el sueño, pero también usted está geolocalizado. En algunos países le dicen anillo antisecuestro, pero como ese no es un desafío para nosotros, pues aquí nosotros lo abordamos como un anillo inteligente con geolocalizador. Eso sí, está el lente inteligente, por ejemplo. Si puede ir mostrándoselo a los televidentes. Sí. Mis lentes de espía. Este lente inteligente tiene la capacidad de traducir hasta 160 idiomas. Este otro, por ejemplo, tiene 134, pero es como más operativo para la gente que tiene que tomar unas clases en otro idioma. Ya no hay limitación. No, que ese curso está en inglés o que está en portugués o que está en chino. No, usted puede con este tipo de lente mejorar su seguridad y bienestar en el sentido de que puede tener las manos libres al conducir y puede perfectamente responder llamadas, pero también le traduce. Y si alguien está hablando en otro idioma, por ejemplo, los ingenieros que tienen personal extranjero que trabaja con ellos y a veces no saben ni siquiera lo que está diciendo, o un profesor en el aula, o un médico. Ahora mismo en los hospitales, por ejemplo, los médicos han tenido que aprender creol, porque no hay manera de poder darle asistencia a una persona que viene, que tiene una necesidad, una emergencia. O sea, ¿eso les ayudaría? Por supuesto, porque el médico lo va a escuchar. Si le habló en portugués, el lente le va a traducir al español. Si le habló en creol, si le habló en francés.
Pero también, si la otra persona no tiene el lente, entonces la aplicación del lente le permite con el celular usted ponerle en voz alta y en speaker, y la persona puede escuchar o puede hablarle. Carolina, te propongo una pausa. Vamos a retornar con todos ustedes con este tema de ciberseguridad. No se vayan. Conversamos en el día de hoy con Carolina Ramírez, especialista en temas de ciberseguridad y a quien llaman la mujer seguridad. Yo quisiera aprovechar la presencia de Carolina en nuestro programa en el día de hoy para que ella nos dé consejos prácticos de cómo estar previsto para que no nos ataquen los hackeadores y la gente que quieren engañarnos a través del ciberespacio. Bueno, de hecho yo lo comento siempre en mis redes, en Mujer Seguridad, en @MujerSeguridad. Los ciberdelincuentes van a atacar permanentemente. Lo que usted debe estar preparado es para estar alerta y no ser víctima, porque el trabajo de ellos es atacar, esa es su naturaleza. Claro. Es así, o sea, no es para que los delincuentes no nos ataquen, no, ellos van a atacar y atacan las infraestructuras críticas de los estados, atacan todo lo que pueda resultar vulnerable. Entonces, primero, bueno, de hecho, en el libro yo doy recomendaciones para evitar el riesgo, por ejemplo, de ser víctima de phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing es como cuando están pescando, como cuando le envían un mensajito y le dicen, ay, su cuenta fue bloqueada, acceda a este enlace para desactivarlo o para reactivarlo. Nunca entre a ninguno de esos enlaces. Le pueden enviar todo lo que le envíen y hasta que usted no accede, usted no es víctima. O sea, ponchar, desde que uno poncha, está en manos del hackeador. Esté atento, por supuesto que sí. En el caso de los niños están más expuestos a un tipo de ciberdelito que se llama grooming, en el que un adulto, posiblemente un ciberdelincuente, se hace pasar por un menor o por otra persona o por un artista o por lo que sea para llamar la atención del menor y a veces afectarle, ya sea para infiltrarse en los dispositivos de los adultos o en las redes a las que se conectan eso. A veces también pueden ser depredadores sexuales o a veces también lo que están es buscando información sensible a través del niño para acceder a las contraseñas de los padres o de los adultos que están vinculados a ellos. Entonces, el grooming normalmente los ciberdelincuentes lo hacen a través de los videojuegos. Se introducen, por ejemplo, estos juegos en los que uno entra a una plataforma y está jugando con otra persona que uno no sabe quién es. Usted podrá creer que es un niño de 12 años, pero el que está del otro lado pudiese ser un ciberdelincuente o un hacker. Entonces, en ese sentido, no es que no le dé el dispositivo a los niños, ya en esta época es difícil, hasta el gobierno. Ellos se ponen muy nerviosos cuando uno les niega los celulares. Orientarlos sobre los riesgos a los que están expuestos y la información que no deben compartir. Por ejemplo, al niño se le debe decir, tú nunca debes decir en qué colegio estudias por las redes sociales. Nunca debes decir tu nombre completo y tus apellidos. No debes decir a una persona que tú no conoces el nombre de tus padres o ponerte a decir, ay, es que mi papá trabaja en el banco de reservas o ay, es que mi papá trabaja en finanzas o ay, que no comparta información. Y no comparta información sobre su casa, ni dónde vive, ni cómo entrar, ni qué cosas hace. Entonces hay que orientar a los niños de qué y a los riesgos que pudiesen estar expuestos. Esa persona que está hablando contigo posiblemente no sea un niño, posiblemente sea un adulto y podría ponerte en riesgo. Cuando a los niños se les explica, así con manzanitas, a los riesgos a los que están expuestos, usted ve que luego son ellos los que le están cuidando, como en el semáforo, los niños le dicen, papi, no te cruces en rojo. Bueno, si tiene educación vial en el colegio. Entonces, eso. Y el adulto debe también estar pendiente. Hay mucha gente que ha sido víctima de sextorsión, por ejemplo, y es cuando comparten información sensible y después alguien le está intentando extorsionar para no divulgar esa información. De hecho, ahora WhatsApp, yo acabo de compartirlo en mis redes sociales, en Mujer Seguridad,
ha implementado otras medidas de seguridad avanzada en el que usted puede bloquear ese botoncito dentro de la seguridad de su WhatsApp y otra persona no puede capturar su foto, por ejemplo. O si yo le comparto a usted una información, una foto o un texto, ya usted no puede reenviarlo a otra persona. Ya no puede exportar esa conversación. Pero si usted no lo ha activado, entonces usted está como que hablando en la sabana. En el caso, por ejemplo, de la geolocalización, la mayoría de las personas tienen activo la geolocalización en su correo de Gmail y entonces el dispositivo sabe dónde usted fue, qué hizo, qué no hizo y todo. Entonces, por ahí, de hecho, las agencias de inteligencia también le pueden localizar, pero el ciberdelincuente le hace un mapa. Entonces, se ha dicho mucho que hay muchas personas que han sido víctimas en instituciones financieras, por ejemplo, y que posiblemente las redes o las bases de datos de los bancos pudiesen estar afectadas. No, no necesariamente. De hecho, nosotros tenemos el Centro de Ciberseguridad en el sector financiero, que está en el Banco Central, más robusto de la región. El problema no es ese. El problema es que a usted le hicieron ingeniería social. ¿Qué significa esto? Ingeniería social es cuando los ciberdelincuentes estructuran una especie de mapa a través de usted a través de sus redes sociales. En las redes sociales, en Facebook, usted pone, los nombres de los nietos y las fotografías de los nietos. Y los nietos aparecen con el uniforme del colegio donde están. Pero en Facebook aparece en qué ciudad usted nació. Normalmente cuántos años tiene, aunque no diga la fecha de cumpleaños, pero más o menos. También aparece quiénes estudiaron con usted cuando eran niños, quiénes son sus contactos. Y si usted deja todo eso abierto, el ciberdelincuente puede averiguar que Dani es hermana de Virginia. Así es. Entonces le llama o le escribe y le dice, no, porque Virginia tal cosa. Pero fue usted que le dio A mí me llamaron una vez, me dijeron que mi mamá había tenido un accidente y yo me puse casi loca. Eso fue hace como 10 años o más. Porque cada vez van perfeccionando. Entonces, pero es usted que compartió la información en Facebook o en Instagram. Cada vez que usted va a ese restaurante bonito donde le ponen ese capuchino, usted pone la foto y además geolocaliza dónde está. Entonces el ciberdelincuente ya sabe cuáles son sus gustos. Igual, en LinkedIn hay gente que agarra y pone el certificado. Me acabo de graduar de un diplomado y no sé qué cosa. El delincuente baja ese certificado, le pone otro nombre y ya hace suplantación de identidad. Bueno, de hecho, yo cuento en mi libro cómo entre el año 2015 y 2023 yo misma fui víctima de suplantación de identidad en Facebook. Cierto. Y los ciberdelincuentes tomaban mi foto de graduada de los Estados Unidos con la bandera ahí y empezaban a llamar a mis contactos, incluso llamaron hasta una general y ella le transfirió en un fin de semana 15,000 pesos rápido, porque supuestamente mi colaboradora doméstica estaba en una situación. Y yo hice la denuncia en el DICAT y en la Procuraduría de Delitos de Alta Tecnología. Pero al final no pudieron resolver, porque también tienen limitaciones y porque tienen que comunicarse con Facebook y todo eso. Óigame, después de la tercera etapa, yo misma decidí utilizar mis capacidades de ciberseguridad y cazamos a los delincuentes. Claro, en coordinación con el DICAT, en coordinación con la Procuraduría de Delitos de Alta Tecnología. Y resultó un ex convicto de La Vega, su esposa recién parida era la que se hacía pasar por mí. ¿Y usted sabe quién retiraba el dinero en el banco de reservas? ¿Quién? Una señora de 78 años, que era la madre de el joven. Señora. Bien. Así es. Les regalo el minuto final para que se despida de mi teleaudiencia. Bueno, ya yo he hecho la investigación y colaboro, siempre informo sobre estos riesgos y cómo usted puede prevenirlo. Los libros están en Cuesta, en Grabo Estilo, están en Amazon. La información está ahí. Aprovéchela, no solo para divertirse, sino para su seguridad. Bien, pues con estas palabras concluimos esta participación de Carolina Ramírez, la mujer seguridad, aquí orientándonos sobre cómo evitar las estafas por el ciberespacio. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes.